Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy les quiero aclarar algunas cosas sobre la tarea 3. La tarea 3 consta de dos momentos, uno individual y otro grupal. En el individual, ustedes deben seleccionar el tema y organizar una presentación en PowerPoint. En el grupal, deben de identificar de una manera práctica un sistema de producción que se ha colocado como ejemplo y consolidar el trabajo. El producto final que deben de entregar en el entorno de evaluación debe de contener portada, introducción, las definiciones o aportes individuales que fueron presentados en PowerPoint, la imagen propuesta que está en la guía, los componentes encontrados, las entradas encontradas, las salidas, las interacciones encontradas, las conclusiones y la bibliografía. Entonces vamos a hablar ahora de cuál es el sistema. Vamos a definir. Un sistema, según Rosnay, indica que es un conjunto de elementos de interacción dinámica organizada en función de un fin. Lo que quiere decir, como vemos en este gráfico, es que un sistema puede ser una finca que tiene diferentes elementos, lo que quiere decir componentes y subsistemas, que interactúan dinámicamente de una manera organizada. ¿Para qué? Para producir. Podemos definir también que el ecosistema es una comunidad de organismos en un área determinada que interactúan en reciprocidad con el medio físico en una cadena trófica dentro de una diversidad biótica en ciclos materiales. Es decir, es el intercambio de materiales entre las partes vivas e inertes definidas dentro de un sistema ecológico. Esto es muy importante porque si vemos por lo menos esta imagen, lo único que creemos que hay es suelo, plantas, ¿sí? Pero dentro del suelo, que es, podemos decir que es un material vivo, porque dentro de él existen microorganismos e insectos que pueden influenciar en la producción de ese cultivo. También tenemos hongos, bacterias, insectos que influyen dentro de nuestro cultivo en la parte aérea y que esto puede afectar de manera positiva o negativa. Un sistema agrario entonces es cuando existen plantas y animales para producir. En un sistema agrario intervienen el agua, el suelo, las plantas, los animales, el recurso humano, la maquinaria, los equipos, los insumos, los recursos económicos, la tecnología, entre otros, y constituye un sistema de producción agraria. Un ecosistema maduro, autosostenible, se adapta al cambio, mantiene su productividad con los mismos insumos del sistema. El agroecosistema va más allá de ese sistema de producción convencional, ya que permite ver el complejo conjunto de interacciones biológicas, químicas, físicas, ecológicas, culturales, que determinan los procesos que permiten obtener la producción de alimentos. Un sistema de producción en sí, entonces, es la combinación en el espacio y el tiempo de ciertas cantidades de fuerza de trabajo, ya sea familiar o asalariada, y de distintos medios de producción: tierra, agua, sistemas de riego, manos de obra, recursos genéticos, vegetales, animales, crédito, capital, edificios, máquinas, instrumentos, con miras a obtener diferentes producciones agrícolas. Esta definición nos la dio Dufourmier en 1984. Un sistema de producción multidimensional hace referencia a varias dimensiones de los agroecosistemas y los sistemas de producción en que intervienen diferentes disciplinas, el entorno, las culturas, las políticas, que hacen que un sistema y un agroecosistema se diferencien y tengan diferentes
interacciones de acuerdo a la zona en la que se encuentra. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, vamos a definir cuáles son los componentes. Todos aquellos elementos que integran un sistema y son fundamentales. Es decir, en una granja está formada por factores bióticos como plantas, animales, insectos y factores abióticos como los factores ambientales. Sin estos componentes, la granja no tendría una razón de ser. El componente agrícola, entonces, podemos definirlo como todo lo que tiene que ver con los cultivos, con las arbences, con los insectos, tanto benéficos como plagas que influyen en esos cultivos, los microorganismos benéficos o patógenos que influyen también en ese cultivo y la producción, es decir, la cosecha de los frutos. El componente pecuario podemos decir que se constituye en las especies animales que se encuentran en ese sistema. Entonces son las vacas, los cerdos, los caballos, las gallinas y todos los problemas como pueden ser plagas o enfermedades que afecten esos animales. Tenemos también el componente económico que representa toda la inversión que se ha hecho dentro del sistema, como son las viviendas, los galpones, las herramientas, los equipos, todo exceptuando las siembras y su manejo agronómico, pero el resto, labores de fertilización y mantenimiento se incluyen ahí. Y en el componente sociocultural se establece que el productor, la familia, los trabajadores, el nivel de escolaridad que estos tienen, la distribución de actividades de trabajo que estos tienen, las costumbres y las creencias que influyen en ese sistema de producción. En muchas partes de nuestro país existen creencias, ritos, rezos para la producción, ¿sí? También para épocas de lluvia, épocas de sequía. Entonces, todo eso hace parte de ese componente sociocultural. Ya teniendo en cuenta eso, vamos a hablar de esas entradas. Y las entradas son flujos que ingresan y salen dentro del sistema. Existen dos, las controlables y las no controlables. Las controlables se refiere a todo lo que podemos restringir. Pueden ser materias primas, la tecnología, la mano de obra, entre otras cosas. Las no controlables son las que no se pueden intervenir o que la intervención requiere de costos muy altos. Por ejemplo, los cambios climáticos, algunos problemas fitosanitarios, entre otros. Las salidas son contribuciones que hace el sistema al medio en el que se encuentra. Estas se clasifican según su importancia como productos principales, subproductos y residuos, los cuales son significativos en un sistema sostenible. Tenemos un ejemplo muy claro que es, por ejemplo, el café. El producto principal de este subsistema, de este cultivo, que es un subsistema agrícola, sería el café, el grano como tal. Un subproducto puede ser la cáscara y un residuo es la miel, ¿sí? Esos son muy significativos en ese sistema sostenible. Existen unos límites que es un gran indicador del sistema para identificarlos y se debe tener en cuenta el punto de interacción entre los componentes de ese sistema, el nivel de control del componente sociocultural sobre las entradas y salidas de ese sistema. Entonces, se ha compartido con ustedes una imagen en la guía, que es un dibujo de la ova, para que ustedes empiecen a hacer la práctica. Yo en estos momentos me voy a explicar de manera como más organizada con una imagen de Google Maps, qué es lo que deben de realizar. Primero deben de definir qué es, con sus propias palabras. Luego, como podemos aquí ver, este es un sistema de producción, lo que normalmente la gente llama finca, pero que nosotros como futuros agrónomos debemos de hablar de sistemas de producción o de empresas agropecuarias, ¿verdad? Entonces, aquí podemos decir que hay un componente agrícola. ¿Y cuáles son? Podemos decir que hay cultivo de maíz, de caña, cosecha de cítricos
insectos benéficos para los cítricos, plagas para la caña, para el maíz, las arbences de los lotes de cítricos, entre otros, ¿sí? En el componente pecuario, pues podemos decir que acá se encuentra una explotación de especies avícolas. Es decir, podemos decir que tenemos gallinas ponedoras que producen huevos, que con eso es un aporte que tenemos en esta empresa agropecuaria. El componente económico son esos corrales y nuestras viviendas, ¿sí? Y el componente sociocultural es el productor, la familia, los trabajadores y todos esos ritos, eh, cosas que ellos pueden hacer que son propios de esa región para afectar en la producción. En las entradas podemos hablar de controlables, la mano de obra, las semillas, los fertilizantes. Los no controlables serían las plagas y enfermedades de importancia económica, las épocas de sequía y las épocas de lluvia. Acá podemos ver las salidas, que son los productos, maíz, caña, residuos de cosecha, el pollo, la gallinaza, los cítricos. Bueno, y acá pues hablamos de las interacciones, que esto ustedes ya lo han visto en la hoja. Les recomiendo leer muy detalladamente, tener claro esto para hacer la actividad. No olviden que ya pronto está por cerrarse, que es en grupo, necesitamos el aporte de los 5 integrantes, es algo muy sencillo y también les recomiendo que empiecen a revisar la guía de componente práctico que está en el entorno de información inicial, donde está el foro de noticias del curso. Allí está la nueva guía que es virtual. Por favor, inscríbanse al componente práctico, asistan porque vale 150 puntos y es muy importante para ustedes. Un abrazo, cuídense mucho, chao.